No se trata de olvidar, pero sí de respirar. Ha amortiguado ya el impacto de la pandemia y con la todavía lógica incertidumbre por lo que pueda estar por llegar, el panorama que enfrentamos hoy es diferente. Pero lo pasado no queda pisado sin más. La crisis de la COVID ha subrayado unas carencias de nuestro sistema sanitario que o bien hasta entonces no habían sido sobresalientes o tampoco presentaban demasiado impacto en la sociedad, pero existían y ahora son más profundas. Hoy es el día de la atención primaria. Hoy la voz es suya, de los profesionales, sus reivindicaciones. Begoña Sanz, buenos días. Buenos días. La atención primaria resuelve la mayoría de los problemas de salud de los ciudadanos. Es la puerta de entrada al sistema público sanitario. Con la sexta ola ha vivido el colapso. La pandemia no ha hecho más que agudizar, dicen sus profesionales, la situación de precariedad que arrastra desde hace años por los recortes, por la falta de compromiso de las administraciones, un déficit presupuestario crónico también de plantillas y excesiva burocratización. Esto se traduce en consultas saturadas, largas jornadas y demoras de varios días en las citaciones. Además de los 42.000 médicos que trabajan en este nivel asistencial, solo el 14% tiene menos de 40 años, con lo que esto supone para el relevo generacional. Hermenegildo Marcos, vocal de atención primaria en la Organización Médica Colegial. Pues más o menos una tercera parte tienen más de 60 años y otra tercera parte tienen entre 50 y 60 años. Quiere decir que 2/3 partes de los médicos de familia tenemos más de 50 años. De las más de 8.000 plazas MIR de este año, 2.300 han sido para medicina de familia, una especialidad que resulta poco atractiva ante la situación laboral y asistencial que atraviesa. Gracias, Begoña. María Justicia, buenos días. Hola, buenos días. La señora Justicia es presidenta de Atención Primaria de AMITS, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Empezamos a dejar atrás la pandemia, lo peor al menos. Se habla de gripalizar, ya no se publican datos diariamente como antes. La retirada de las mascarillas está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la primaria, el primer dique de contención del sistema, la puerta de entrada, como nos decía Begoña, sigue tan mal o más que antes de la pandemia. ¿Eso es así? ¿Cuáles son las principales problemáticas de la primaria? Pues la primaria sigue tan mal, o yo diría que peor que antes de la pandemia. Como bien habéis dicho, la pandemia solo ha sacado a la luz la situación precaria y la falta de inversión en la que estamos. Hemos sido el dique de contención de todas las olas, hemos sufrido, hemos tenido déficit de material, de recursos y seguimos con una falta de personal, sobre todo médicos de familia y pediatras, y con unas consultas saturadas y con una inversión, yo diría que absolutamente insuficiente en lo que yo conozco, que es la Comunidad de Madrid. El plan de mejora que ha propuesto la Consejería de Sanidad no cubre yo diría que ni el 20 o el 30% de las necesidades económicas y de personal que necesita la atención primaria. Tenemos ahora mismo actualmente aproximadamente en Madrid un déficit de unos 800 médicos de familia y pediatras, y en el plan de mejora se plantean crear unas 260 plazas en 2 años. Como comprenderás, es totalmente insuficiente si además se une lo que acaba de decir el compañero, de que en los próximos 5 años hay una jubilación importante de médicos de familia y pediatras, porque 2/3 tenemos más de 50 años, tenemos donde me incluyo, con lo cual se calcula que en los próximos 5 años aproximadamente se jubilan en Madrid, por ejemplo, 1.250 médicos de atención primaria. O sea, que es que las cuentas no salen, aunque se quedaran todos los residentes que acaban cada año en Madrid, por ejemplo, que son 223, creo que este año han subido 226 o 230, aunque se quedaran, que no es así, porque el año pasado solo se quedaron 17, algo así, no cubrimos las necesidades de médicos que tenemos. Señora Justicia, ¿cómo se traduce esa falta de profesionales? Es decir, los números, usted lo decía, no cuadran. ¿Qué significa para los pacientes, en este caso para los madrileños, que es la comunidad que usted mejor conoce, esa falta de profesionales de la atención primaria? Pues significa que, evidentemente, la atención que podemos dar, por mucho que nos esforzamos, por muchas horas extras que estamos haciendo,
pues no es la que se merecen los madrileños, no es digna. Seguimos teniendo consultas pues de 40, 50, 60, incluso 80 pacientes en muchos casos, a tiempo por paciente de 5 o 6 minutos, la mayoría de las veces, y unos pacientes que están muy necesitados porque durante la pandemia es cierto que no hemos podido atender otras patologías porque sobre todo nos hemos enfocado en la pandemia, con lo cual la atención que podemos dar no es la que sabemos, ni la que estamos preparados, ni la que deberíamos dar en muchos casos, desgraciadamente. Y eso supone también que haya listas de espera. Nunca en atención primaria ha habido listas de espera. Siempre se ha atendido en 24, 48 horas. Ahora hay centros de salud donde hay 3, 4, 5 semanas de lista de espera. Eso es algo no digno, algo que no tendría que ocurrir si nuestros políticos realmente pensaran que atención primaria debe ser siempre la base y el eje vertebral del sistema sanitario, porque si la atención primaria cae, que está al borde del precipicio, nuestro sistema sanitario va a caer, porque va a redundar en la siguiente nivel, que es el hospital, donde ya está redundando en los servicios de urgencias, en las consultas hospitalarias, y caerá el sistema entero. Y como bien habéis dicho, la atención primaria, una buena atención primaria, y lo dice la OMS, una buena atención primaria es importante, pues resuelve el 90% de la patología del ciudadano. Y además es eficaz y es eficiente porque se necesita mucho, gasta mucho menos, lo hace a bajo coste. Pero claro, hay que invertir en la atención primaria, hay que tener unas condiciones laborales dignas, unos contratos dignos, hay que tener unas condiciones laborales que atraigan a los médicos a atención primaria. Y hoy por hoy no es así. Los médicos huyen de atención primaria. Los médicos de familia tienen muchas salidas a otros niveles asistenciales, a otros países. Y la atención primaria, por las condiciones laborales, las condiciones económicas, los turnos de trabajo, no es atractiva. Con lo cual, pues no quieren trabajar en la atención primaria. ¿Faltan solo médicos o faltan también otros profesionales de enfermería, de otras especialidades en la primaria? Pues es que está empezando a faltar ya enfermería. Están empezando a faltar ya enfermeros y enfermeras, pero todavía más o menos se cubren las plazas. Lo que realmente falta, y hay un déficit importantísimo, son médicos de familia y pediatras. Pero es que en todas las comunidades, aunque yo creo que Madrid se lleva la palma, por los horarios tan extensos que tiene, por la falta de conciliación familiar, por la sobrecarga de las consultas que hay, y porque, como todo, la retribución económica tampoco es la adecuada, porque es una de las comunidades, aparte de ser la comunidad más rica, sin embargo es de las que menos paga a sus profesionales, con lo cual se juntan unos cuantos factores que son negativos y que hace que los médicos jóvenes que acaban de salir, que están muy bien preparados, el sistema MIR español es buenísimo y de hecho en Europa se rifan a los médicos españoles con unas condiciones laborales y económicas buenísimas, y cada año emigran entre 2.000 y 3.000 médicos españoles que acaban de terminar con 30 años, 31 años de una potencia laboral bestial, emigran a otros países donde tienen mejores condiciones. Y aquí nos vamos quedando, como ha dicho el compañero, los mayores de 50 años, que dentro de unos años, porque ya no nos movemos a estas edades, es difícil, pero dentro de unos años habrá un déficit de médicos, no va a haber relevo generacional. Hay otro elemento, señora Justicia, que me parece llamativo y es una de las grandes heridas que nos deja, de las grandes secuelas que nos deja la pandemia, que es la discriminación de las personas mayores. Es decir, se han ido implementando sistemas de visitas telefónicas, de aplicaciones móviles, y esas personas mayores tienen problemas para acceder a todos esos servicios, nos lo cuentan en primera persona. ¿Corremos el riesgo de perderles, de que la atención que reciban, que queden descolgados? Pues sí, efectivamente, sí, sigue habiendo este déficit de profesionales. Ellos no pueden acceder porque no tienen preparación para acceder a la telemedicina que se quiere implantar, a los móviles, pues tenemos riesgo de que esas personas mayores, pues evidentemente no reciban la atención que deben recibir,
y además puede ser que son los pacientes que más lo necesitan, porque desgraciadamente por edad pues tienen más patología crónica, más enfermedades, más necesidades, y son a los que más hay que llegar y los que más tiempo necesitan, y los que más cuidados necesitan. Si no pueden acceder a los medios telemáticos y si no hay personal suficiente para llegar a ellos, es posible que en muchos casos haya casos donde no reciban una atención adecuada. Nosotros, evidentemente, como médicos, hacemos todo lo posible por llegar a ellos, pero no puedo asegurar que en todos los casos se llegue de una forma adecuada porque faltan tantos médicos que no podemos dar abasto a todas las necesidades que tiene la población, que tras la pandemia han aumentado, porque antes nos hemos dedicado exclusivamente, prácticamente, a atender a los COVID y a las urgencias. Ahora estamos ya viendo pues toda la patología crónica que se revisa, todos los diabéticos, hipertensos, POT, cardiópatas, bueno, y la patología no crónica. Están viniendo pacientes que llevan con problemas meses y que no han venido antes. O sea que las consultas siguen saturadas, ya no tanto por el COVID, porque realmente la incidencia de COVID ha bajado mucho, sigue habiendo, seguimos diagnosticando COVID todos los días. Lo que pasa es con sintomatología leve la mayoría, pero siguen llegando a los centros de salud y seguimos diagnosticando. Pero ahora sí que es cierto que la mayoría de la consulta es patología de no COVID, pero tenemos mucho retraso y pocos profesionales. Entonces estamos en una situación de desequilibrio. Si nuestros políticos no hacen una apuesta real por la primaria de inversión real, no de poner parches, que es lo único que hacen hasta ahora, la primaria que conocemos como tal realmente pues se destruirá, y es una pena porque la promoción, la primaria es que tienes tantas bondades. Yo digo, es que hace promoción, prevención, cura, diagnostica, acompaña, alivia y atendemos al individuo de una forma integral desde que nace hasta que se muere. O sea, es una cantidad de acciones, de bondades que tiene, que si perdemos la atención primaria que tenemos y que ha costado mucho conseguirla, perdemos un gran tesoro para los ciudadanos. María Justicia, presidenta de Atención Primaria de AMITS, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias por atendernos en esta mañana y suerte. De nada, vosotros nada, gracias. Muchas gracias.